Ya ahí estamos grabando, nada más para que sepan. Voy a compartirles la pantalla. Ahí están viendo ya la presentación, ¿verdad, muchachos? ¿Alguien que me conteste por ahí? Buenas tardes, sí, profe. Ah, genial, excelente, excelente. Muchas gracias. Ok, bueno, vean, bienvenidos muchachos, bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría del capítulo 21 y 23 de este segundo cuatrimestre de 2023 del curso Reinos Biológicos. Entonces, vean, muchachos y muchachas, si tienen alguna inquietud, alguna duda, y con mucho gusto trataré de respondérsela. Nada más, lo único requisito, esta tutoría es de ustedes, pero es abrir micrófono, hacen la consulta y cierran micrófono, ¿verdad? Porque si dejan el micrófono abierto, yo tengo que dejar de compartir y todo, pero cuando comparto solo veo mi pantalla, no veo quién, digamos, no veo quién tiene el micrófono abierto. Y por otro lado, si escriben en el chat, mejor no lo hagan, mejor me preguntan, porque vieran que en el chat, yo también cuando comparto la pantalla, dejo de ver el chat, entonces se me dificulta mucho poderlo leer. De todos modos, si alguien coloca algo en el chat y yo no lo he visto porque estoy hablando, ¿verdad? Simplemente me interrumpe y me dice, hey, profe, alguien me preguntó tal cosa, ¿verdad? Pero esta tutoría es de ustedes, entonces siéntanse libres en preguntar lo que quieran. Es un grupo difícil, los protistas. Normalmente no estamos muy familiarizados con este grupo. Vamos a verlo hoy, capítulo 21 y capítulo 23, que sería el de hongos. Importante, siempre se los digo. Ah, bueno, vean, importantísimo. Hoy en la tarde en mi casa se estuvo yendo el internet, la luz, perdón. La luz, entonces, por cualquier cosa, si me desconecto por alguna razón y no vuelvo en los próximos 3 minutos, o 4, digamos, entonces quedamos para mañana a las 6 de la tarde, en donde, o sea, continuamos con la tutoría, ¿verdad? En el peor de los casos, pero vamos a esperar que eso no pase. Nada más es para dejarlo listo y que no estén ahí ustedes esperando ahí toda una media hora. Entonces, no, si no me conecto unos 3 o 4 minutos, entonces damos la tutoría por terminado y volvemos mañana a las 6 de la tarde para terminar lo que queda. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguien que me conteste por ahí? Sí, profe. Excelente, Entendido, pura profe. vida. Buenísimo, buenísimo. Ok, vean, entonces, importante. En esta presentación yo utilizo normalmente imágenes de manera más, para tratar de hacerla más ilustrativa, más bonita la presentación. Entonces utilizo fotos, imágenes de diferentes lugares que no necesariamente son las del libro, ¿verdad? Esa información puede diferir un poco de lo que viene en el libro. Entonces, por cualquier cosa, siempre básense en el libro de texto, ¿ok? En el Laudesgirke. Ok. Entonces, vamos con el capítulo 21, diversidad de protistas. Ok, el dominio Eucaria. ¿Alguien sabe o que me pueda ayudar a responder qué es o qué significa Eucaria? Viene de eucarionte. Eucariotes son. Sí, sí, pero ¿qué significa eucarionte? ¿Qué significa Eucaria? Son células con núcleo. ¿Solo con núcleo? ¿O tienen algo más por ahí? Tiene muchas organelas. Eso mismo, tiene un sistema de membranas internas, ¿verdad? Que forman organelas, exactamente, muy bien. Eu significa verdadero y carios en realidad significa nuez, pero siempre se toma como núcleo, ¿verdad? Eucaria, eso quiere decir núcleo verdadero, ¿verdad? Ok, Que son no se los... organismos con células, Perdón, que son Gabriel. organismos con células que contienen un núcleo y organismos unidos a la membrana. Creo que es. Correcto, correcto, tienen organelas, ajá, núcleo y Ujú. organelas, perfecto. Ah, bien. Muchísimas gracias. Ok, entonces dentro del dominio Eucaria, o eucarionte, como quieran llamarlo, ¿verdad? Eu, verdadero, y carios, núcleo.
tienen núcleo verdadero, mientras que los opuestos son los procariontes, pro primitivo y carios núcleo, o sea, tienen un núcleo primitivo. Entonces, vean que dentro de los eucariotas vamos a encontrar plantas, animales y hongos, ¿verdad? Eso es bastante sencillo. Ahora, la cuestión viene aquí en los protistas. Vean que los protistas es un conjunto de varios clados, ¿verdad? Acuérdense que un clado es una clasificación taxonómica. Un clado puede ser una familia, un clado puede ser un género, un clado puede ser un orden, ¿verdad? Entonces, vean que aquí salen varios clados, ¿verdad? Quiere decir que no hay un descendiente común entre los protistas, ¿verdad? Bueno, tal vez muy basalmente sí, pero no a este nivel. Incluso hay muchos que están más emparentados, por ejemplo, con las plantas, ¿verdad? Entonces, no, es un grupo polifilético, es decir, que no incluye a todos los descendientes de ese grupo. Ok, entre las características de los protistas, entonces más o menos los protistas, para terminar la idea, los protistas se convirtieron en un clado en donde era como un saco en donde agrupaban todo lo que no era, animales, hongos y plantas, ¿verdad? Empezaron a agruparlo ahí en protistas. Pero sepan que dentro de los protistas hay un montón de reinos, ¿verdad? Diferentes. Pero entre las características de los protistas, tenemos que la mayoría son unicelulares. Hay algunos multicelulares, pero en menor cantidad. Vean esta alga aquí, la caulerpa. La caulerpa, aunque parezca extraño, tiene solo una célula. Es una estructura que está rodeada de una membrana, una única membrana celular. Claro, tiene muchos núcleos, ¿verdad? Pero solo tiene una membrana celular. Ahora vamos a profundizar esto lo vamos a ver ya casi que la última diapositiva, vamos a ver a caulerpa. Pero para que vean lo sorprendente, ¿verdad? Que esta parece, primero parece una planta, segundo parece multicelular. Entonces, vamos a ver, bueno, las características de las clorófitas, pues más adelante. Ok, entonces vean qué diferentes, ¿verdad? Vean, incluso aquí tienen neumatóforos, que son espacios de aire que permiten que el alga esté, pues, digamos, erguida, ¿verdad? Esos son como flotadores que tiene. Otra de las características de los protistas, si tienen alguna inquietud y me preguntan y ahí haré lo mejor para tratar de responderles la duda que tengan. Ok, entonces, en cuanto a la reproducción, los protistas se pueden reproducir de manera asexual, como están viendo aquí. Aquí estamos viendo una euglena, ¿verdad? Esta euglena, vean que se empezó a dividir. Próximamente esta va a formarse una euglena y esta va a ser otra. Entonces, lo que se está dando ahí es una mitosis, ¿verdad? Se está dividiendo en dos. Claro, previamente ya duplicó su material genético y todo, entonces cada una va a ser idéntica como un clon a la otra. Profe, tengo entendido que, digamos, lo que son las células, bueno, los protistas, bueno, son células eucariontes. Y bueno, pues se reproducen por medio de la mitosis. Entonces, eso quiere decir que la célula madre, la célula madre puede clonarse y crear una célula exactamente igual sin alterar el código genético de la otra. No se altera el código genético. O sea, realmente, imagínese usted una célula aquí. Esta célula va a entrar en mitosis. No sé si se acuerda del ciclo celular. ¿Se acuerda que tenemos la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M? Entonces, básicamente, imagínense que una célula se acaba de dividir. Esa euglena se dividió. Está ahí chiquitita. Esa euglena en el ciclo celular, ¿verdad? El ciclo de toda célula,
va a entrar a la fase G1, que G significa grow de inglés, ¿verdad? De crecer. Entonces quiere decir que esa euglena va a agarrar el tamaño de la célula madre, ¿verdad? Se acaba de dividir. Entonces se acaba de dividir, está pequeñita, va a crecer. Entonces crece hasta alcanzar el tamaño de la célula madre. Esa es la fase G1. Luego viene la fase, y puede vivir su vida en la fase G1, toda su vida hasta que se muere. Pero si la euglena decide dividirse o algún factor ambiental la influye en que o le hace tener la necesidad de dividirse, entonces ella va a entrar en la fase S. La fase S es que esa euglena va a duplicar su material genético. ¿Por qué? Porque lo duplica, ¿sí? Porque si después se divide en dos, le va a quedar mitad y mitad, entonces ya quedó incompleto de material genético para cada una de las células hijas. Entonces, cuando entra en fase S, duplica su material genético, luego entra en la fase G2. En la fase G2 es un agrandamiento un poquito más para prepararse para la fase M, que sería la mitosis. Y ahora sí, en la mitosis, la célula se divide y hay dos células que son como un clon de entre ellas o la célula madre, ¿verdad? Sí, sí me explico, Gabriel. Sí, sí, se entiende bastante bien. Sin Ok. embargo, en lo que respecta al clon, el clon también puede hacer la misma función que la célula madre original, o solo la célula madre puede hacer ese proceso. Es que la célula madre dejó de existir. La célula madre se dividió en dos, ahora hay dos células hijas idénticas. Ah, entiendo, Ahora, entiendo. cada una de ellas es igual a la progenitora, pero ya ahora son dos células. Y ahora esas dos pueden ser células eh, progenitoras también, si se dividen. Ujú. No sé, y ahora sí me quedó claro. Gracias. Genial, genial, con gusto. Entonces, la sexual es el tipo de reproducción principal de los protistas. Principal. También, entonces, como lo vimos, pueden tener, o el producto de esa división asexual va a ser descendientes idénticos, o sea, como clones. Ahora, también hay reproducción sexual. En la reproducción sexual hay intercambio de ADN, ¿verdad? Hay intercambio o fusión entre dos individuos que fusionan el ADN, forman un individuo bueno, un cigoto, y ese cigoto va a ser diferente que los progenitores. Así como ustedes son de diferentes con sus padres, su papá y su mamá, así va a ser el nuevo protista reproducido a través de el nuevo protista que surgió a través de la reproducción sexual. ¿Verdad? Va a ser igual de diferente que son ustedes de sus padres. ¿Verdad? Son parecidos, pero tienen sus diferencias. Ok, entonces en la reproducción sexual hay intercambio de ADN. El descendiente va a ser diferente a los progenitores y ahora vamos a ver por qué. Y va a haber una alternancia de generaciones. Vean que aquí vamos a empezar a hablar de alternancia de generaciones. Esto lo vamos a ver en plantas también próximamente. Alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que un individuo puede vivir como haploide ahí y después también puede vivir como diploide. Es como si nuestros espermatozoides o nuestros óvulos vivieran aparte, ¿verdad? Suena extraño, pero di, así es. Lo que pasa es que esa fase de alternancia de generaciones en nosotros es algo muy corto y no puede sobrevivir. En el caso de los protistas, sí, cuando está afuera. Ok, vean, se lo voy a explicar. Tenemos a la ulva. La ulva es una alga clorófita, una alga verde. Ahora vamos a ver qué es un alga, qué es un protozoario. Ok, ahora para más adelante. Entonces aquí tenemos la vulva. Esta vulva es como una lechuguita de mar, ¿verdad? Vean que vamos a ver solamente el ciclo de reproducción sexual. Tenemos una vulva y otra por aquí. Pero vean que esto en este color, así como cafecito claro, son las fases haploides. Eso quiere decir que tienen la mitad de los cromosomas, ¿verdad? No tiene el juego completo. Y aquí vamos a ver en otro color la fase diploide. Por eso se llama alternancia de generaciones. Hay una generación haploide y hay una generación diploide. Diploide es cuando tiene todo el conjunto de cromosomas. ¿Ok?
Ok, entonces tenemos una vulva aquí, tenemos otra vulva del otro sexo acá. Esta vulva, vean que se llama el gameto fito. Esto lo van a ver después también en briófitos, en musgos, en helechos, en plantas con flores, el polen. Van a ver que van a verlo más adelante también. Entonces, vamos a tener una lechuga de mar aquí, macho, una lechuga de mar, hembra, pero ellas son haploides, o sea, tienen la mitad de los cromosomas de la especie, ¿ok? Y se llama la generación de gameto, o el gametofito, la generación gametofítica, digamos. Gameto, fito. Gameto, se aporta los gametos y fito viene de planta, aunque no es una planta, pero se llama así. Entonces, es la generación gametofítica. Entonces, estas lechuguitas van a producir gametos, por eso se llama gametofito, o sea, produce gametos. Entonces, se produce un gameto por mitosis, porque acuérdense que ellos son haploides. ¿Ok? Entonces se produce un gameto con la mitad de los cromosomas, igual a la progenitora. Y se produce otro gameto femenino con la mitad de los cromosomas, ¿verdad? Igual que en nosotros, nuestros óvulos, nuestros espermatozoides, tienen la mitad de los cromosomas de la especie. Pero vean que esos dos gametos, cuando se topan, se fusionan. Y cuando se fusiona una célula haploide con otra célula haploide, vamos a tener una célula diploide, un cigoto diploide, o sea, un cigoto 2N, o sea, es decir, un cigoto con todo el juego de cromosomas completo de la especie. Ok, entonces, ya, ahora ya dejó de ser haploide, ahora empieza a ser diploide, porque ya ahora tiene 2N. ¿Verdad? Entonces, ok, va creciendo ahí el cigotito, se va dividiendo, y ya otra vez agarra la misma forma, porque son idénticas. Ustedes no pueden agarrar una lechuga mar y decir, esta es haploide, esta es diploide. No se puede. Bueno, al menos no fácilmente. Entonces, ahora sí, esta lechuguita es 2N y va a hacer meiosis. Así como nosotros somos 2N, hacemos meiosis y producimos gametos. Así va a ser la lechuguita de mar. Entonces hace meiosis e igual que el hombre, produce 4 esporas haploides. ¿Verdad? En este caso, bueno, la hembra también produciría... no, ese es el cigoto, sí, cigoto. Entonces, esta diploide produce 4 esporas haploides y cada una de esas esporas va a crecer y a desarrollarse como un nuevo gametofito. Eso es básicamente la alternancia de generaciones. También existe, como les digo, en briófitos, en musgos, en helechos, en hepáticas, en plantas no vasculares. También existe en plantas vasculares también, ¿verdad? Nada más que está muy reducido. Entonces, pero sí les quedó claro, muchachos y muchachas. De mi parte, sí, profe. Ok, genial. Es que me gusta estar preguntando ahí. Ok, genial. Entonces, ¿cuándo ocurre la reproducción sexual? La reproducción sexual ocurre, primero puede ocurrir condiciones que desencadenan la reproducción sexual. O sea, digamos, el cambio en la luz en la longitud de la luz del día, o cambio en la temperatura del agua, o hay factores ambientales que desencadenan que organismos protistas se reproduzcan sexualmente. Cada uno tendrá su momento del año, sus condiciones ambientales que lo desencadene. Eso ya es muy específico. Ahora, pero sepan que se da por esas razones. También la alta densidad. Entre más denso, entre más individuos hayan, más probable es que se empiecen a reproducir sexualmente. Claro, porque imagínense que, claro, una lechuga de mar está ahí, la otra está a 50 kilómetros de todos los gametos que tire no van a parar en ningún lugar. Pero si empiezan a haber muchas lechuguitas una a la par de la otra, entonces hay más probabilidad de que esos se encuentren esos gametos. Entonces es beneficioso para la especie estarse reproduciendo sexualmente.
¿verdad? Porque brinda variabilidad genética, que esto ya lo vieron, me imagino que en el Biología 1. También cuando hay escasez de recursos o estrés ambiental. Cuando hay estrés ambiental, falta de recursos del que sea, o sea, tal vez poca luz, pocos nutrientes, ahí entonces va a desencadenar también la reproducción asexual, sexual, porque acuérdense que la reproducción sexual ocurre cuando las condiciones ambientales se empiezan a tornar estresantes, ¿verdad? Porque eso hace que al reproducirse sexualmente haya variabilidad, mayor variabilidad genética y no todos son un clon, porque si uno se muere, se murieron todos. En cambio, con la reproducción sexual hay variabilidad entre los individuos. Puede que esta tenga ventajas para aguantar más, puede que esta tenga ventajas para resistir más la desecación y así, ¿verdad? Entonces hay variabilidad entre los individuos. Otra característica de los protistas es con respecto a la nutrición. Ahora sí, a grosso modo, se les denomina algas a los protistas que realizan fotosíntesis, o sea, a los protistas autótrofos. Y se les denomina protozoarios a los protistas que son heterótrofos o que no son autótrofos, o sea, que no realizan fotosíntesis. Proto significa primitivo, zoo significa animal, o sea, son animales primitivos, aunque no son técnicamente animales, son protistas. Ay, ¿de qué se me hizo el lapicito? Ok. Y entre los tipos de nutrición que tienen los protistas, vamos a ver algunos que son muy marcados. Están los depredadores. Los depredadores tienen membranas flexibles, ¿verdad? Membranas flexibles. Vamos a ver. Vean aquí, aquí tenemos una ameba. Esta ameba lo que hizo fue rodear con sus pseudópodos a un paramecio, como el que están viendo en la imagen de abajo, ¿verdad? Simplemente venía el paramecio aquí y los pseudópodos, pseudo significa falso y podo significa pata, entonces lo que hizo la ameba fue hacerle así y lo atrapó. Eso es fagocitosis, ¿no? Fagocitosis, exactamente. Entonces lo atrapó y ahora ya se convirtió esto en una vacuola alimenticia que poco a poco irá digiriendo después. Entonces es una manera de cazar. Vean aquí otra. Este es un paramecio, el que están viendo acá, como el que se acaba de comer la ameba. Pero vean que el paramecio tiene o produce vacuolas alimenticias. Primero está rodeado de cilios, ¿verdad? Estos cilios, y vean que aquí tiene una hendidura bucal. Es como una pequeña boca. Entonces, todos estos cilios, bueno, estos cilios sirven para que se mueva, nada de ahí. Pero estos de aquí, los que están adentro de esa hendidura bucal, lo que hacen es empezar a dirigir el alimento como a un tipo de embudo. Eso es como un embudo. Y al final de ese embudo, imagínense un embudo, al final de ese embudo hay como un huequecito. Entonces, apenas se llena ese embudo o ese huequito al final del embudo, se cierra y se mete. Entonces forma una vacuola alimenticia o alimentaria. ¿Verdad? Vean que aquí tenemos la cavidad oral o bucal y aquí tenemos una vacuola alimentaria en formación. ¿Verdad? Vean que aquí incluso se está formando una, esta de aquí. Vean, espérense que vuelva a pasar. Aquí se va a formar una. ¿Ven? Ahí ya se mueve para adentro. ¿Sí la vieron? Y vean que el cuerpo de ella está lleno de vacuolas alimenticias. Se está comiendo de esta masa de lo que hay ahí. ¿Sí la ven, muchachos? Se empieza a formar como aquí. ¿Ven esta de acá? Vean ahí. Acá se empieza a formar. Ven, ahí se forma una vacuola. Es decir, empezó con los cilios a batir y el alimento lo fue acumulando hasta que ese final del embudito se separa. Entonces ese también, ese paramecio también es depredador, ¿verdad? Técnicamente, quién sabe qué está comiendo ahí, pero sí. Después, otro tipo de, bueno, así de nutrición es absorción de nutrimentos.
Absorción de nutrimentos. Entonces, aquí tenemos que hay protistas de vida libre que son descomponedores. O sea, simplemente lo que hacen es absorber los nutrientes del medio. Así, muy sencillo. También, o más bien la mayoría de los que tienen ese tipo de nutrición, ¿verdad? Absorción de nutrimentos, son parásitos. O sea, hay de vida libre que son descomponedores y hay en su mayoría parásitos que viven dentro del organismo, no exoparásitos, sino endoparásitos. Entonces, el parásito, acuérdense que se beneficia a costa del huésped. El huésped sale perjudicado. Pero la idea es que en el parasitismo, el huésped no muera, ¿verdad? O sea, a veces muere, sí, y se muere el parásito, pero esa no es la idea. La idea del parásito es mantenerlo vivo, ¿verdad? Ok, si no, sería parasitoidismo. El parasitoidismo sí mata al huésped. Ok, aquí tenemos el Chagas, ¿verdad? El chinche que causa la enfermedad de Chagas. Triatoma de inmediata. Toma de inmediata se llama. A ver, un segundo, ya se me olvidó. Sí, triatoma. Un segundito para buscarlo así rápidamente. Ah, sí, exactamente. Triatoma de inmediata. Se llama esta especie. Ahora, es una especie muy bonita, lindísima, grande, chupa sangre, ¿verdad? Entonces, chupa sangre y normalmente cuando chupa sangre también defeca por ahí cerca. Entonces, ustedes los chupa ¿cómo se llama? Este triatoma y ustedes se rascan, pueden esparcir los tripanosomas y estos pueden ingresar por la herida. Entonces, este sería el mal de Chagas. El mal de Chagas no se nota hasta años, muchísimos años después. Siempre es bueno porque si se detecta a tiempo se puede curar, pero ya cuando está muy maduro y ya muchos años han pasado, ya no tanto. Entonces puede acarrear problemas cardíacos, arritmias, sí, fallos en el corazón, es que se les hincha el corazón a las personas, pero como les digo, no se detecta, no se detecta fácilmente. Ok, después tenemos entre las enfermedades, bueno, otros protistas que también absorben nutrimentos. Está esos tricomonas vaginalis. Esto produce la tricomoniasis. Ahora vamos a ver más adelante qué es. Pero bueno, es una enfermedad sexual, ¿verdad? Esas tricomonas, ¿no? Es muy, muy bonito, parece como una empanadilla argentina. Y después tenemos el plasmodium, ¿verdad? Es otra enfermedad que provoca la malaria o el paludismo. También vamos a ver más o menos cómo es que ocurre, pero vean que aquí, estos son como, es que se generan en la malaria, se generan un montón de estadios diferentes dentro del cuerpo del hospedero. Entonces, aquí lo que se ve es uno de esos estadios de la malaria entrando en un glóbulo rojo. En el glóbulo rojo es donde se van a dividir y se va a formar otro tipo se va a dividir, o sea, él entra al glóbulo rojo, se divide, se multiplica y se va a formar o va a salir cuando explota el glóbulo rojo, va a salir otro estadio más. Entonces, ese estadio es el que llega al mosquito, chupa y la sangre, ¿verdad? Porque al romperse el glóbulo rojo y se liberan esos estadios, se van a dispersar por todo el cuerpo y cuando llega otro mosquito a picar, a chupar sangre, entonces chupa la sangre, la persona enferma y luego se va a enfermar a otros. Pero bueno, ahora vamos a ver rápidamente, no es de tanta importancia, pero ver el ciclo, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, ven, aquí va el parásito. Después se ve cómo se va secando, pero es porque adentro se están reproduciendo muchísimos más de esas bolitas, ¿verdad? Esos parásitos. Otra enfermedad que provocan los protistas es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis también es difícil de ver, ¿verdad? A veces podemos vivir toda la vida con toxoplasmosis si no tenemos un sistema inmunitario bajo, puede que no pase nada.
Pero si una mujer embarazada se contagia de toxoplasmosis, ahí sí, porque puede producir ceguera, epilepsia, trastornos en el desarrollo del bebé, etcétera. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos aquí el gato, ¿verdad? El gato, digamos que se contagia por heces de otro gato, ¿verdad? O por comerse a un ratón con el tejido. Vean que aquí tenemos un cisto. Ese es como quien dice una cápsula que contiene al protista en latencia, digamos, por decirlo así. Entonces, cuando el gato se come la carne de un ratón contaminado, pues se contamina él también. O si un ratón se huele de casualidad, no sé, comiendo, se llena de caca de gato, entonces ahí otra vez él se contamina, ¿verdad? Entonces se pueden contaminar sea por contacto de las heces del gato o por comerse la carne del ratón contaminado. Ahora, también la caca del gato puede contagiar a nosotros, ¿verdad? En especial si tenemos un bebé, pues es muy peligroso. Ahora, también nosotros, cuando comemos carne de chancho, por ejemplo, o de oveja sin cocinar, porque no creo que comamos ratones, ¿verdad? Porque el chancho también se puede contaminar por las heces del gato, de la oveja también. Y si nosotros comemos carne mal cocinada o contaminada, entonces nos podemos contagiar porque lleva esos cistos en la carne. Entonces, al comérnosla, ese cisto va a despertar, se va a, digamos, a digerir en el sistema digestivo y va a salir de esa capsulita en donde está y se va a desarrollar en nuestro cuerpo. Aquí están estos toxoplasma, para que más o menos los conozcan. Ok. Y el otro tipo de nutrición serían los fotosintéticos o autótrofos, ¿verdad? Los fotosintéticos por lo general viven en cuerpos de agua, ¿verdad? Sean como estanques, océanos, aguas estancadas, bueno, sí, también en el mar, ¿verdad? Pero sí, bueno, en el mar. En el mar también. Qué raro que no lo puse ahí. Ahora, realizan la fotosíntesis utilizando cloroplastos, ¿verdad? Igual que las plantas, por ejemplo. Ven, aquí tenemos una foto de Euglena con un montón de cloroplastos. Lindísima. Ahora, ¿cómo llegaron esos Profe, cloroplastos ahí? Ajá, adelante, adelante. ¿Quién es? una pregunta. Las Alondra, Alondra, cuénteme. las eulenas tienen flagelo. Las euglenas tienen flagelo, correcto, sí. Es que Que va aquí. nosotros en el laboratorio, nosotros en el laboratorio vimos y digamos a lo que nos dijeron eran euglenas y ahorita que usted puso la otra imagen, la anterior, el paramecium es el que se me parece a la imagen a lo que nosotros vimos en el microscopio porque yo no les vi flagelo, digamos, ni en los videos que tengo, ahorita lo estaba viendo y no tienen flagelo, entonces, y nos dijeron que eran euglenas. ¿Será que me equivoqué yo? Vamos a ver. No, yo ahorita busqué también ahorita en internet y supuestamente Bueno. la euglena sí tiene flagelo. Bueno, bueno. Qué muchacha, ya me está enredando, ¿eh? Sí, sí, la euglenas es la que tiene flagelo y tiene una mancha ocular y todo. Ahora la vamos a ver. Pero sí, lo que pasa es que en el laboratorio, Ajá. cuando usted los ve en vivo o los ve en una lámina, el flagelo es lo que menos se ve. Mm, Probablemente, si acaso va a haber algo, pero así, muy si acaso, va a haber algo como aquí, como apenas un piquito, como la base apenas del flagelo, pero normalmente no se le ve. es que yo la veo más parecida a la imagen anterior donde estaba el paramecium, entonces por eso me quedé como en duda. Ok, sí, pero esta no tiene ni siquiera cilios alrededor. Por eso, la que usted puso anterior, digamos, estaba una con cilios, y abajo, la de abajo estaba y no se le veían tanto los cilios. Entonces, por eso me pareció más a la imagen que yo tengo ahorita, Ah, digamos, que vi en un laboratorio. ok, a esta. Ajá.
Porque esta tampoco se le ven los cilios. Es que vea, los cilios y los flagelos son muy delgados, muy pequeños. Entonces, Entonces, normalmente, ¿cómo llega uno a distinguirlas si son? De hecho, nosotros vimos un paramecio y sí se le ven los flagelos. Y en ok, las bueno, otras tomas, digamos, no se le ven ni los flagelos ni digamos, no se les ve ninguna partecita que los distinga. Entonces, eso es lo que me tenía en duda. ok, vea, cuando veamos los paramecios y las euglenas más adelante, entonces ahí le voy a responder esa duda, ¿verdad? De cómo diferenciarlos. Ah, ok, Porque está bien. vamos a ir Profe, viendo ¿le puedo grupo hacer por grupo. una consulta así rápida? Ajá. Con respecto al laboratorio, ¿será que usted me puede evacuar esa duda? Yo no estoy dando los laboratorios de este curso, pero ¿en qué le puedo ayudar? Es que hay veras que en los reportes nos piden, digamos, que hagamos dibujos de las bacterias que vimos, bueno, ya sea las eulenas o nos ponen una lista y hay que hacer los dibujitos, pero en el caso de nosotros solo vimos el paramecio y en sí la eulena, entonces en ese caso igual deberíamos hacer todos los dibujos, ya sea sacados de internet, porque dice que hay que, o sea, marcarle sus partes, pero nosotros solo vimos esas dos. Eso mejor se lo consulta No, no logramos al observar otro instructor. tipo de protista o bacteria o así, solo esos dos. Vea, mejor realice esa consulta en el curso de laboratorio al instructor que ustedes tienen, porque eso lo revisa cada Ah, ok, instructor está bien. y no quisiera meterme porque ni siquiera estoy dando el curso. ¿Ok? O sea, de laboratorio. Ok. Bueno, vean, aquí pucha, he avanzado un poquito y qué torta. Espero que les guste la clase. Ah, Si ok, nos está atrasamos, bien. no importa. Gracias. Con mucho gusto, Alondra. Ok, vean. No, igual, si tienen consultas, me avisan. Nada más que si ya es como de informes, sí, pues ya no podría ayudarles mucho. Nada más que sí, de motivarlos a que le escriban al tutor o al tutor de laboratorio o al instructor, que es quien revisa el informe. Vean, entonces, en los fotosíntesis, en los protistas, ha habido endosimbiosis. Endosimbiosis es que tenemos una célula ancestral heterótrofa, o sea, que no realiza fotosíntesis, y tenemos una célula ancestral autótrofa. Entonces, la heterótrofa fagocita a la autótrofa. Entonces, vean cómo está pasando aquí. Teníamos una bacteria ancestral que no realizaba fotosíntesis y fagocitó una cianobacteria. Entonces, al fagocitarla, se dio cuenta la bacteria, bueno, obviamente no es que se dio cuenta, pero que era mejor mantenerla ahí porque esta estaba aportando, la que realiza fotosíntesis, estaba aportando azúcares producidos por la fotosíntesis, estaba liberando oxígeno y a la vez ella, como tiene mitocondria acá, utiliza oxígeno y el azúcar para, para su metabolismo. Entonces, claro, le quedó buenísimo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí se formó al fagocitarla una doble membrana, ¿verdad? Es un cloroplasto con doble membrana. ¿Por qué? Porque es una membrana del cloroplasto, o sea, de la cianobacteria ancestral, y una membrana de la vacuola alimentaria. Entonces hay dos membranas. Luego, con el pasar del tiempo, esta cianobacteria se fue convirtiendo en un cloroplasto, ¿verdad? Por eso el cloroplasto tiene su propio ADN, igual que la mitocondria. Ok, igual después, en otro, ¿verdad? Más adelante en la evolución, otra célula ancestral que no realizaba fotosíntesis fagocitó a esta célula fotosintética eucarionte, o sea, esta alga ya esto es un alga. Es una célula eucariota porque tiene núcleo, tiene mitocondria, tiene cloroplasto. Entonces, una célula ancestral que no realizaba fotosíntesis fagocitó a esa alga. Entonces, al fagocitarla, ahora van a haber 4 membranas ahí. Por eso vamos a encontrar en algunos protistas cloroplastos con 4 membranas. Y es porque ya tenía 2. Y ahora, cuando la fagocitó, quedó otra membrana de la vacuola alimentaria y otra membrana. Vamos a ver, sería una, dos. Ah, bueno, sí, otra de la célula. Ajá, de la célula y, o del alga,
Y la última, la cuarta, que sería de la vacuola alimentaria, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar protistas hasta con cloroplastos de hasta 4 membranas. La importancia de los protistas fotosintéticos, bueno, producen oxígeno, remueven CO2 atmosférico, son productores primarios, están en la base de la cadena alimenticia, ¿verdad? Eso sería básicamente la importancia. También tenemos protistas que son o realizan simbiosis con otros organismos. Simbiosis es la relación en la que los dos individuos se benefician. Es más, para ser más exactos, ni siquiera es simbiosis, porque la simbiosis incluye el parasitismo, incluye el mutualismo. Entonces, para ser más exacto, quisiera corregirme y decir que no es simbiosis, sino mutualismo, porque la simbiosis incluye parasitismo, mutualismo, y bueno, ahorita no me acuerdo, pero eso, ¿verdad? Entonces incluye esas dos. Entonces, el mutualismo es donde ambas se benefician. Por ejemplo, pasa en los corales. Vean, aquí tenemos un coral. ¿Verdad? Tenemos un coral. Aquí el coral parece una pequeña anémona. Y este coral va a tener, aquí en sus pólipos, va a tener unas células en donde van a haber zooxantelas, que son unas algas microscópicas que reciben la luz del sol y producen azúcares, liberan oxígeno, y esos azúcares son los que el coral utiliza para alimentarse. ¿Ok? Entonces, vean aquí. El coral, las zooxantelas aportan, ¿qué decía ahí? Azúcares, creo que oxígeno y grasas. Ajá. ¿Verdad? Al coral. Entonces, vean aquí, esto es una foto, ¿verdad? Donde se ven las zooxantelas en los pólipos de coral. Cuando se da blanqueamiento de coral es cuando el fondo marino o los ríos cercanos aportan tanto sedimento, ¿verdad? Tanto sedimento por contaminación de sedimento, por erosión y todo, que empieza a tapar la luz. Y al tapar la luz, lo que hace es que estas zooxantelas fotosintéticas no reciban luz y se mueran, ¿verdad? O a veces se calienta tanto el agua, ¿verdad? El agua también se puede volver muy caliente por el producto de los mismos sedimentos que se calientan. Entonces también las zooxantelas pueden irse del coral. Entonces eso se llama blanqueamiento de coral. Si el coral no vuelve a coger las zooxantelas rápido, pues se va a morir. Ahora sí, vamos a empezar con los grupos de protistas. Digo grupos porque no estamos hablando de reinos como tales, sino lo estamos viendo como viene en el libro. ¿Ok? Son grupos. Tenemos los excavados. Los excavados es el primer grupo que vamos a ver. Son anaeróbicos, o sea, pueden vivir sin oxígeno. Son heterótrofos, no tienen mitocondrias y tienen un surco alimenticio que parece como si fuera excavado, por eso se llaman excavados. Ay, perdón, muchas gracias. Ok, entonces tenemos, este sería una giardia. Vean, la giardia lo que hace es parasitar el intestino de mamíferos y le provoca diarreas severas, dolores abdominales o intestinales muy graves. ¿Verdad? Aquí, bueno, aquí sale una giardia, pero como ni se movía, entonces por eso mejor les puse para que la vieran aquí. Esa es una. Después tenemos un parabasálido en el intestino de las termitas. Este parabasálido lo que hace es agarrar ¿cómo se llama? La celulosa y, lo que está compuesto de la madera, se me acaba de olvidar, la celulosa, bueno, la celulosa, digamos, las termitas comen madera, comen paredes celulares, entonces, o tienen que degradar las paredes celulares de las células vegetales. Entonces, lo que hacen
es que como no pueden hacerlo, ¿verdad? Estos organismos lo hacen por ellas. Igual hay organismos similares o protistas similares en el estómago de las vacas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le ayudan a la vaca? Porque no pueden digerir la celulosa. Entonces, lo que hacen es que ellas digieren la celulosa para la vaca, ¿verdad? Ellos se alimentan de la celulosa y a la vez liberan productos o desdoblan la celulosa que sí lo puede utilizar la vaca. Después, les había enseñado la tricomona anteriormente, ¿verdad? Una que era verde, que parecía como una empanadita argentina, ¿verdad? Les dije. Ok, esa es la tricomona. Aquí tenemos unas fotos, más o menos como son. Lo que hacen es producir en la cervix de la mujer, produce esto que se llama strawberry cervix, como si fuera una fresa, ¿verdad? Entonces genera puntos rojos ahí en la cervix. En el hombre, pues no afecta tanto, pero no quiere decir que no lo pueda afectar, ¿verdad? Y aquí está un videillo para que los vean ahí cómo se mueven. Después tenemos los euglenozoos. Entonces aquí tenemos a la euglena, ¿verdad? Entonces, los euglenozoos son autótrofos, ¿verdad? Autótrofos, o sea, producen fotosíntesis en su mayoría autótrofos. Tienen una mancha ocular, entonces por aquí va la respuesta de la compañera. Tienen una mancha ocular que los distingue. Claro, a simple vista es casi imposible distinguir. Es más, a veces está uno con el microscopio a 40x y pasa una bolilla de un lado a otro y uno no sabe ni qué era, ¿verdad? Y eso es normal porque cuesta mucho distinguirlos. Aunque tengan flagelos, el otro tenga cilios y sean un poco diferentes, a veces cuesta. Entonces tenemos, vean, aquí tiene una mancha ocular. Ellos tienen un flagelo. Son fotosintéticos. Todas estas manchitas verdes, bolitas verdes, son cloroplastos. Tienen un núcleo, un nucleolo. Almacenan alimento, ¿verdad? Después, ¿qué más tenía? Ah, bueno, las mitocondrias parecen que fueran pilas de discos. Cuando ustedes logran ver tal vez los montajes de las euglenas, van a ver que el centro se ve como muy convulso, muy lleno de cosas. Pero si se fijan bien, probablemente van a poder diferenciar cloroplastos y quizás las mitocondrias. Después son la mayoría dulceacuícolas, ¿verdad? Viven en agua dulce, la mayoría. Pero también dentro de los euglenozoos hay otros, ¿verdad? Otros protistas, como el Trypanosoma brucei. El Trypanosoma brucei, vean que es el mismo género del Chagas, ¿verdad? Sí. Ok, y esta es la mosca tsetse. Vean cómo está hinchada. Qué fea se ve. Pobrecita. Bueno, vean, es como un tábano, ¿verdad? Pero esto ocurre solamente en África. Mm, sí, no, digamos, es endémico o originaria de África. Desconozco si ha migrado o qué. Entonces, es originaria de África, se alimenta de sangre. Entonces, al alimentarse de sangre, si ella se alimenta, igual que el dengue, si ella se alimenta de una persona que está enferma, al alimentarse de una persona sana, pues le va a pasar este eh, parásito. Y produce la enfermedad del sueño, ¿verdad? Esta es la mosca tsetse. Y la enfermedad del sueño afecta sobre todo al tiempo, el sistema nervioso, hace que la persona tenga convulsiones, afecta el sistema nervioso, no controle el sueño, ¿verdad? Por eso le dicen la enfermedad del sueño, se le descontrola el sueño. Después, otras afectaciones en el sistema nervioso, ¿verdad? Que al final lo llevan a la muerte.
Después tenemos los estramenópilos. Entre los estramenópilos, bueno, la mayoría son unicelulares y autótrofos. La mayoría son unicelulares y autótrofos. Se realizan fotosíntesis. Y dentro de los estramenópilos tenemos las diatomeas, ¿verdad? Di significa dos y tomos significa partes. Y es correcto. La diatomea, no sé si ustedes conocen un plato Petri de laboratorio. Plato Petri es como si ustedes agarraran un plato Petri y le ponen otro encima. ¿Verdad? Es como dos tapitas. Un plato Petri aquí, un plato Petri acá. Bueno, como está aquí, ¿verdad? Véanlo aquí. Parece que tuviera dos platos o dos tapitas, una debajo de la otra, ¿verdad? Como así. Y es el organismo, la diatomea, el alga, está metida adentro de esa cajita, ¿verdad? Esa cajita o esa cubierta puede ser, es de sílice, ¿verdad? En otras palabras, es de vidrio. Imagínense qué lindo, es de vidrio. Pueden vivir en aguas dulces, en agua salada. Se han ido acumulando en el suelo marino durante millones de años. Después el suelo marino, cuando emerge a la superficie, emerge como principalmente como roca caliza, ¿verdad? Y eso lo muelen y le llaman tierra de atomeas y lo usan, tiene muchos usos, hasta en pasta de dientes se puede usar. No es que ustedes lo tienen que usar, no, ya en nivel industrial, ¿verdad? O también se usa como abono o fertilizante, ¿verdad? Son productores primarios, claro, porque son un alga, ¿verdad? De hecho, constituyen una gran parte del fitoplancton, ¿verdad? Del plancton que hace fotosíntesis. El plancton que se come a los que realizan fotosíntesis sería el zooplancton. Entonces, constituye gran parte del fitoplancton y el fitoplancton en general es el que realiza más o menos el 50% de la fotosíntesis a nivel mundial. Imagínense, el 50% de la fotosíntesis a nivel mundial es realizada por el fitoplancton. Imagínense qué importante, ¿verdad? ¿Quién ocupa ahora los bosques, los bosques tropicales? No, estoy bromeando. No, no, pero imagínense, 50%, importantísimo, ¿verdad? Entonces, vean, esta cubierta es porosa, claro, porque si no fuera porosa, si fuera totalmente sellada, el bichillo se muere de hambre ahí, ¿verdad? Entonces tiene poros, como se ven ahí, y como se ven más o menos aquí, ¿verdad? Vean las formas, qué bonitas, ¿verdad? Son porosos para que el agua entre, los nutrientes entren. Y es transparente, ¿por qué? Porque si fuera negra, ¿de cómo hace fotosíntesis el alga que está adentro? Tiene que ser transparente, que la luz le pase, ¿verdad? Aquí tenemos una diatomea, probablemente en el agua de charco la vean. No es tan rara de ver, nada más hay que saber buscar. Y aquí hay unas formas que estas las colorearon ahí, digamos, computadora, pero hacen que se vean bonitas. Dentro de los estramenópilos, ¿verdad? Continuando con ellos, tenemos a las algas pardas. Las algas pardas, bueno, tenemos el kelp. El kelp es es un organismo, es una alga parda, que hay bosques de kelps. Porque ustedes ven esto, si yo no les dijera que aquí hay agua, parecería un bosque. Y de hecho, en esas partes donde habitan, se ven como bosques. Si uno anda nadando o buceando por aquí. Pueden llegar a medir hasta 53 metros. Imagínense, 53 metros de alto. Se parece mucho a plantas. La diferencia es que, bueno, entre las muchas diferencias, por ejemplo, no tienen raíces, nada más las raíces de fijación, un disco de fijación. Se encuentran distribuidas en estas partes del mundo en verde, ¿verdad? Que serían más que todo los mares templados, que son un poco más fríos, ¿verdad? Que los tropicales. Vean que en la parte tropical no hay. Esa sería la parte tropical. No hay. Lástima, sería bonito tener. Bueno, entonces, son autótrofas, son multicelulares, las algas pardas, multicelulares, autótrofas, parecen plantas, tienen pigmentos que van de café amarillo, por eso se ven así como pardas, ¿verdad? Como cafés. Sí, café es lo mismo que pardo.
pero también tienen clorofila. Ese pigmento café es un pigmento accesorio que lo que hace es capturar más longitudes de onda que las que puede capturar la clorofila, y cuando captura le pasa esa energía a los pigmentos fotosintéticos de la clorofila para que lleve a cabo la fotosíntesis. O sea, son pigmentos accesorios los otros. De las algas se puede sacar las algas pardas, el alginato de sodio, es un espesante para hacer gelatinas, espesar pastas de dientes, pinturas, cosas ahí que ocupen espesar, ¿verdad? Ese sería el sargassum. Este sargassum lo tenemos en el Caribe nosotros. A veces ustedes van ahí por Cahuita, a veces el mar está muy sucio. Puede ser, van a encontrar tal vez sargassum ahí en la orilla. Digo sucio en el sentido que a veces uno va y hay un montón de algas en el piso y todo. Después se pudren y huelen un poco mal, pero es normal. A veces el oleaje las desprende. Entonces aquí tenemos sargassum. Vean aquí los neumatóforos. Esas bolitas son como flotadores. Neumatóforo, ¿verdad? Neumato significa aire y foro significa porta, o sea que esas estructuras portan aire. ¿Cómo vamos, muchachos y muchachas? ¿Alguna inquietud? Profe, yo tengo una consulta, es que no sé si sonará tonta. ¿Cuál será? Tiara, ¿cómo le va? Bien, sí. Qué bien, qué bien. Cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? Profe, vea, bueno, los protistas pertenecen al dominio eucario, ¿verdad? Pero algunos son procariontes. No, ninguno. No, es que me pareció que yo leí, pero ¿será que estoy equivocada? Es que esa era mi duda. Sí, no, probablemente leyó quizás ahí medio malillo. Pero no importa, nada más que sepa que no. O sea, por algo son eucariotas todos. Sí. Sí, es Tiara, que ok, ajá. sí fue, creo que en un crucigrama que está en la plataforma. A mí se me hizo tan raro, Seguro hay un pero no, error. no, sí, seguro. Ok, Está ok, bien, gracias. con gusto. Otra consulta. Ajá. En la glena, es que usted pasó muy rápido esa diapositiva. En la glena, el estigma es igual que la mancha, esa mancha ocular. Ajá, exactamente. Ok, gracias. Sí, le dice mancha ocular, estigma, tiene incluso hasta otro nombre por ahí. Ok, vamos con los alveolados. Los alveolados son unicelulares, hay autótrofos, hay depredadores, hay parásitos, o sea, hay toda una gran variedad de mecanismos de alimentación. Dentro de ellos encontramos los dinoflagelados. Dino significa girar, girar sí, girar. Y viene flagelo. Y eso es flagelo, ¿verdad? Eso es porque ellos tienen dos flagelos. En este caso no se ven los flagelos. Bueno, aquí se ve más o menos uno. Pero aquí uno de los flagelos impulsa, como este de aquí, uno de aquí impulsa al dinoflagelado, y el otro que va enrollado alrededor, lo que hace es que se mueve y hace que gire sobre sí mismo. Entonces va girando y a la vez se va desplazando. Ok, entonces la mayoría son marinos, son productores primarios, ¿verdad? También forman parte del fitoplancton. Claro, hay unos que no son autótrofos, ¿verdad? Pero la mayoría son autótrofos. Algunos tienen pared celular de celulosa. Vean que, por ejemplo, aquí, en realidad son unas como placas. Vean aquí, parece que tuviera como una armadura, y esas armaduras o esas tecas son de celulosa, ¿verdad? Y les brinda protección. Y a veces están muy ornamentadas con muchos cachitos y picos. Ok. Aquí tenemos, bueno, vean aquí la hendidura. Eso es característico de los alveolados también. Esas hendiduras.
Siguiendo con los dinoflagelados, bueno, ya vimos que forman parte del fitoplancton. También cuando ustedes dicen o ven a alguien que menciona que hay, no sé cómo le dicen, tours de bioluminiscencia y esas cosas, lo que van a ver en realidad es dinoflagelados, ¿verdad? Que son los que forman esa bioluminiscencia. Después tenemos liberación de toxinas. También cuando ustedes oyen la marea roja, vean aquí, eso sería una mancha de marea roja, ¿verdad? Que afecta a la costa. Eso es porque la marea o las aguas cálidas llenas de nutrientes, en especial cerca de ríos o ensenadas, en donde hay mucho río que desemboca, libera mucho nutriente al agua marina. Entonces, y las temperaturas cálidas hacen que se favorezca la proliferación de estos organismos que les acabo de mencionar, dinoflagelados, ¿verdad? Y forman la marea roja. La marea roja, ¿por qué es mala? Bueno, es mala por el siguiente sentido, por el siguiente motivo. Los peces, a veces es tanta la cantidad de dinoflagelados que les obstruye las branquias a los peces. También a veces es tanta la cantidad de dinoflagelados que se van muriendo y se van muriendo al fondo ahí, o sea, es natural, ¿verdad? Siempre, así como nacen, tienen que morirse. Pero a veces son tantos los que se mueren que acaban con el oxígeno disponible. Entonces, cuando un pez pasa tras que le está costando respirar, no hay oxígeno porque el oxígeno se está consumiendo en la descomposición, ¿verdad? Entonces, puede provocar la muerte de peces. También, bueno, es beneficioso para los chuchecas y moluscos y bivalvos y todo lo que son bivalvos, ¿verdad? Porque ellos son filtradores, las ostras, ¿verdad? Ellos son filtradores. Entonces filtran el agua y claro, están diciendo que es rico, eso es un manjar. Pero la cuestión es que cuando ellos están comiéndose a estos dinoflagelados, están acumulando en sus cuerpos toxinas que son muy perjudiciales para nosotros. Entonces, por eso es que no debemos de comer mariscos o sobre todo bivalvos, o sea, que tienen dos conchas, ¿verdad? Porque pueden almacenar concentraciones muy altas de esas toxinas que son paralizantes, nos pueden provocar hasta la muerte. Ok, mira, bueno, sí, siguiendo con razón, me pareció raro. Siguiendo con los alveolados, tenemos, bueno, sí, estos eran los dinoflagelados. Ok, seguimos con los apicomplejos. Los apicomplejos son unicelulares, ¿verdad? Bueno, todos son unicelulares, son heterótrofos, parásitos y producen esporas infecciosas, como el causante o el causante del paludismo o la malaria es un apicomplejo. Entonces, un apicomplejo alveolado. Entonces, vean que aquí llega un mosquito, pica a una persona o, bueno, le succiona la sangre o a una persona enferma, ¿verdad? Entonces viene ahora y pica a una persona sana. Entonces, al picar, yo no sé si un mosquito si pica, ¿verdad? Bueno, entonces un mosquito le pica a una persona sana y le transmite los plasmodium, o sea, los protistas que producen la malaria. Esta malaria, o sea, pasa un montón de etapas. Aquí viene un poco simplificado, de hecho me gusta mucho. Ese plasmodium se desarrolla en el hígado, se producen diferentes etapas o estadios, ¿verdad? Después salen del hígado y migran a sí, van y atacan los glóbulos rojos. Entonces, en los glóbulos rojos se meten y se reproducen ahí. Otro estadio. Ese estadio rompe los glóbulos rojos y se liberan. Entonces, vean que aquí quedan como unas bolitas pequeñas. Entonces, ese estadio es el que va a infectar al nuevo mosquito sano o el nuevo vector que le llegue y chupe sangre. Pero vean que cuando inyecta o chupa la sangre a otra persona, ya es otro estadio, porque también cambia en el tracto digestivo del insecto, ¿verdad? Entonces vean que aquí es uno muy diferente al que está inyectando acá. De hecho, aquí también es diferente, de hecho, aquí también es diferente. Entonces son diferentes estadios en diferentes lugares
donde ocurre. Ahora sí, tenemos aquí los ciliados, los paramecios, ¿verdad? Vean que los paramecios no tienen flagelo. Bueno, tienen vacuola alimentaria, tienen vacuolas contráctiles para estar botando agua. Acuérdense que los organismos de agua dulce siempre tienen que estar botando agua. Ven aquí, él está botando agua con esa vacuola contráctil. Si no lo hiciera, se explotaría. Vean aquí qué bonito, acabo de verlo. El surco oral se ve muy bien, donde están los flagelos metiendo alimento. Entonces mete alimento y aquí en el fondo se cierra por fagocitosis y tenemos una vacuola alimentaria. Ajá, está muy bonito. No tiene flagelo, no tiene estigma o mancha, ¿cómo es que? Mancha ocular, no. ¿Cómo se llamaba esta mancha que me preguntaron ahorita? Mancha, que es como un ocelo. Ocelo es el otro término. Bueno, esa mancha que tienen los paramecios, ya no los paramecios, las euglenas, esa mancha ocular, porque ellos son fotosintéticos, entonces con esa mancha ocular se me olvidó decirles que ellas notan a dónde hay luz, entonces se desplazan para hacer fotosíntesis, ¿verdad? Y no estar ahí en la oscuridad. Entonces más bien buscan la luz por medio de esa mancha ocular, que estos no tienen, que los paramecios no tienen. Aquí era donde les dije que se formaba la vacuola alimenticia, ¿verdad? Ya se lo vimos. Después tenemos los rizarios. Los rizarios, vean qué lindos que son unicelulares, heterótrofos. Ah, perdón, aquí es autótrofos. Ah, no, sí, heterótrofos. Sí, es heterótrofos. Ok, sí, son unicelulares, heterótrofos. Tienen conchas de sílice y carbonato de calcio, ¿verdad? Así como las diatomeas pueden ser de sílice o pueden ser de carbonato de calcio. También tienen pseudópodos como las amebas que anteriormente vimos, ¿se acuerdan? Que estabas atrapando un paramecio. Y dentro de los rizarios tenemos los radiolarios. Los radiolarios son marinos, pero vean qué bonitas formas, ¿verdad? Y son unicelulares, imagínense, solo una célula hay ahí. Después tenemos los amebozoos. Dentro de los amebozoos vamos a encontrar a las amebas. Bueno, estas ya las vimos, son heterótrofas, se alimentan por medio de pseudópodos, ya sabemos lo que es un pseudópodo. No tienen concha como el anterior sí tenía concha, estos no. Después tenemos las amebas, sí, amebas son dulceacuícolas, eso es en general para los amebozoos. Las amebas son dulceacuícolas, se alimentan por fagocitosis, ¿verdad? A través de los pseudópodos, como un compañero ahí nos ayudó. Y también producen disentería amebiana. Eso es cuando una ameba o muchas amebas atacan la pared intestinal de nosotros. Entonces, en muchos casos puede provocar diarreas severas, dolores abdominales intensos e incluso la muerte. Ah, mira, este no se vio, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, no se veía. Qué lástima. Aquí salía la ameba comiéndose estos dos paramecios. No funcionó esa imagen. Después tenemos las algas rojas. Las algas rojas son fotosintéticas, son marinas en su mayoría. En su mayoría son multicelulares. Acumulan carbonato de calcio en su cuerpo. Habitan en aguas tropicales profundas, tienen un pigmento rojo, ¿verdad? Que principalmente, pero a veces pueden tener un tono de color desde rojo hasta negruzco, ¿verdad? Y también tienen que tener presente que esto es un pigmento accesorio, o sea, también hay clorofila, ¿verdad? Entonces, también le pasan la energía a la clorofila. Con ese pigmento rojo les sirve para
poder captar, porque son algas que viven en las aguas profundas del trópico. Entonces, con esos pigmentos les sirven para atrapar la luz azul verdosa que llega muy a profundidad. ¿Verdad? Es la última luz que casi que llega. Por eso el mar se ve azul. Y después de ellas se puede sacar carragenina. La carragenina también se puede utilizar, al igual que el alginato de sodio, como un espesante. ¿Verdad? Un espesante de alimentos como para hacer jaleas, hacer gelatinas, etc. Y dentro de este grupo de las algas rojas se encuentra la alga de sushi. ¿Verdad? El porfira es el género. Cuando vaya a comer sushi, dicen, qué rica la porfira, me encanta. Después tenemos las algas clorófitas, ¿verdad? Cloro viene de cloroplastos o de clorofila y fito viene de planta, aunque no son plantas, pero son parientes muy cercanas de las plantas terrestres, de las primeras plantas terrestres, ¿verdad? En su mayoría son dulceacuícolas, autótrofas, pues claro, uni y multicelulares. En el caso de Caulerpa es unicelular. O sea, toda esta estructura que ven está rodeada por una sola membrana. Claro, con muchos núcleos, pero es una sola membrana. Entonces, si ella se rompe, ese pedacito cae por ahí y se regenera, ¿verdad? Entonces, imagínense, es muy invasiva. De hecho, es tan invasiva que, vean, es endémica de lo que está en verde. Digamos, es nativa de las partes en verde del mundo, pero ha sido introducida en el Mediterráneo y en unas partes aquí de California. Las algas clorófitas se han empezado a utilizar como biocombustibles, aunque todavía no es una solución pues muy que se esté desarrollando mucho, pero ahí va, ¿verdad? Y además no es tan barato tampoco, pero por lo menos es una opción de utilizarlas como biocombustibles. Dentro de las algas clorófitas también tenemos esta, por ejemplo, que es Eugonium. Es una alga filamentosa, ¿verdad? Cada una de estas es un alga. Es un individuo, digamos, por decirlo así. Tenemos Volvox, que Volvox, vean qué linda, esta es un alga que adentro tiene futuras algas, ¿verdad? Entonces, cuando una de estas colonias se rompe y se sale, bueno, aquí, tenemos aquí una colonia, y cuando una de esas colonias hijas se sale, ¿verdad? Eso sería reproducción asexual, va creciendo, crece en tamaño, y adentro se desarrollan otra vez colonias de la misma alga, ¿verdad? Y en reproducción sexual, sí, un segundo, nada más para terminar la idea, en la reproducción sexual lo que sucede es lo mismo, nada más que en la pared de ella externa, se desarrollan gametos, se desarrollan espermas, se desarrollan óvulos, y cuando el esperma se une a un óvulo, se forma un cigoto afuera, y ese cigoto pues va a formar una nueva colonia hija. Sí, adelante. Digamos, respecto a los Volvox, en laboratorio vimos que son coloniales, pero mi duda es la siguiente, ¿siempre van a ser coloniales o siempre hay una excepción, digamos? No todos los Volvox son así, Siempre son no coloniales. Ok. La vieron, Y eso pero la vieron en vivo, en Charco. Sí, es que nos pusieron a, bueno, pues, a sacar una muestra de un agua de charca y pues ahí pues encontramos Volvox. Qué chiva, qué bien. Ujú. Ah, ok. Encontramos Volvox y creo que en el cultivo habíamos encontrado varias amebas haciendo fagocitosis, pero ese es otro tema aparte. Qué bien. Ah, chivísima, muy bien. Pues sí. Ok. Y entonces, bueno, y aquí teníamos la lechuga de mar. ¿Se acuerdan que les expliqué el ciclo de vida de ella, de la alternancia de generaciones? Esta es la famosa lechuga. De hecho, se llama Ulva lactuca y lactuca de lechuga. Ok, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ay, bueno, qué dicha, casi, un poquito, tal vez me atraso. Pero, qué bien. Entonces, vamos con el capítulo de hongos, diversidad de hongos. Vean, cuando uno habla de hongos, normalmente uno solamente piensa en las setas, en lo que conocemos como setas,
¿verdad? En esta parte. Pero en realidad estamos omitiendo, bueno, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que ustedes, ¿verdad? Pero en general, la población solo piensa en este tipo de hongos. Pero no piensan en o no conocen, bueno, pues claro, todo, que más bien los hongos, la parte más importante es lo que está debajo de la tierra, lo que no vemos, ¿verdad? Porque estas estructuras son solamente estructuras temporales de reproducción. O sea, esto puede salir de vez en cuando, pero este hongo de aquí siempre está bajo la tierra. Entonces, vamos a ver cómo están compuestos los hongos. Los hongos están compuestos de hifas, tanto las setas, ¿verdad? O los cuerpos fructíferos, voy a decirle cuerpo fructífero porque se me acuerda más que seta. Entonces, los cuerpos fructíferos están compuestos de setas, el micelio que está aquí abajo está compuesto de setas. Vean aquí, se ve como una telaraña, ¿verdad? De pequeños filamentos, ¿ok? Entonces, eso forma el micelio. El micelio es el conjunto de hifas. ¿Y qué es una hifa? Bueno, una hifa son cada uno de estos, o aquí en lo que parece como filamentitos, cada uno de esos filamentos está compuesto de muchos más filamentos. Bueno, las hifas están compuestos de hifas, que son filamentos en forma de hilo de una célula de grosor. O sea, las hifas son filamentos en forma de hilo de una célula de grosor. Y el conjunto de micelios, ¿verdad? El montón ahí, el conjunto de hifas, perdón, forma el micelio. Entonces, veamos a ver que hay dos tipos de hifas. Están las hifas septadas y las hifas cenocíticas. Dentro de las hifas septadas, como esta de aquí, van a ver que aquí hay un septo. O sea, cada célula está dividida, aunque no al 100%, ¿verdad? Tiene un espaciecito ahí que permite que se conecten los citoplasmas, pero está dividida, ¿verdad? Está delimitada por un septo, cada una. Pero como les dije, hay un espaciecito. Después vamos a tener las hifas cenocíticas, que son hifas que no tienen septo. Simplemente aquí empieza una célula, después viene otra y otra, pero no hay un septo. O sea, se comparten los citoplasmas en mayor cantidad, en mayor grado. Continuando con las características de los hongos tienen pared de quitina. ¿A dónde encontramos también la quitina, muchachos? Muchachas. En la pared de los hongos. En los insectos. Eso es trampa, eso no, ahí estaba, no, en los insectos, claro, en el exoesqueleto, ¿verdad? En el exoesqueleto de los insectos encontramos quitina. Bueno, de hecho de los artrópodos, no solo insectos. Muchísimas gracias. También aplica en arácnidos u otros Ajá, sí. insectos. No, de hecho dije artrópodos, que los artrópodos incluyen arañas, insectos, bueno, arácnidos, insectos, moluscos, no, estos, ay, como las camarones y Ah, sí. Sí, entonces sí, dentro de esa abarca tanto ay, se me acaba de ir esa palabra, es el colmo. langostas, Sí, como las langostas, los decapos o cangrejos. mariscos o artrópodos acuáticos, es casi lo mismo. No, Crustáceos. Crustáceos, pucha. Exactamente, crustáceos, miriápodos, ¿verdad? Ok, Ujú. pero sí, ahí se encuentra la quitina. Y excelente, muchas gracias por acordarme, se me había ido la palabra. Ok, después tienen pared de quitina, almacenan glucógeno, nosotros también almacenamos glucógeno en nuestro hígado, ¿verdad? Los hongos también almacenan glucógeno, así como las plantas almacenan almidón. Ok, después con respecto a la nutrición, los hongos lo que hacen es que ellos no fagocitan,
porque acuérdense que tienen una pared celular que tras de eso se los impide. Aunque quisieran, lo que hacen es expulsar al exterior enzimas digestivas. Entonces, esas enzimas digestivas lo que hacen es degradar las moléculas complejas alrededor de ellos en moléculas simples que luego pueden absorber, ¿verdad? Entonces, digamos que llevan a cabo una digestión extracelular, o sea, fuera de la célula, y luego la absorben. Vean aquí, por ejemplo, tenemos unos hongos y vean cómo se extienden el micelio, ¿verdad? Dentro de la madera. Después, siguiendo con la nutrición, tenemos 4 tipos principales, que serían los saprófitos. Sapro significa muerto o en descomposición y fito significa planta. O sea que se alimentan de organismos muertos. ¿Como cuál? Como la madera, como pasa aquí, ¿verdad? O en la hojarasca, por ejemplo. Tenemos los parásitos. Los parásitos se alimentan de organismos vivos y causan enfermedades. O sea, el hongo también libera enzimas digestivas y lo que hace es digerir en nuestra piel, realmente, por ejemplo, en este caso. También tenemos los que realizan simbiosis, para decirlo mejor, realizan mutualismo, ¿verdad? En donde ambos se benefician. Sim significa unión y bio significa vida. O sea, una simbiosis es una unión de vidas, ¿verdad? Entre ellos encontramos el parasitismo y el mutualismo, como les había dicho. Y vamos a ver el comensalismo también, como una orquídea, por ejemplo. Una orquídea puede vivir en un árbol, pero, o sea, la orquídea tiene una estrecha relación y está unida su vida al árbol, aunque al árbol no le importe si tiene o no orquídeas, pero la orquídea sí ocupa, ¿verdad? Entonces entra dentro de la simbiosis. Después tenemos lo que son los depredadores, pero eso lo vamos a ver más adelante, como las micorrizas y líquenes, lo vamos a ver más adelante en la presentación. Y tenemos el otro tipo que serían los depredadores. Esos son casos muy raros, como el estrangulador de nemátodos, el género Arthrobotrys. Lo que sucede es que cuando viene un nemátodo, se mete dentro de estas hifas altamente modificadas y cuando se mete en ellas, rápidamente se hinchan de agua y ahorcan el nemátodo. Entonces luego las hifas empiezan a penetrar dentro de el nemátodo hasta que se lo comen, ¿verdad? Lo digieren. Sí, es como un nudo de esos, como de horca, ¿verdad? Como un nudo corredizo. Después, aquí tenemos la reproducción en hongos. Pongan atención que esta parte es bastante interesante y les va a servir para lo que viene. Ok, vean, tenemos, es un esquema, yo sé, es apenas muy sencillo, pero les va a servir. Perdón. Ok, entonces tenemos en este lado reproducción asexual. Vamos a ver cómo se reproduce un hongo asexualmente. Entonces, asexualmente los hongos se reproducen por esporas. Imagínense que aquí tenemos un hongo. Todos los hongos son haploides, principalmente. ¿Se acuerdan en las algas que vimos anteriormente? No hay relación tampoco, pero hay una alternancia de generaciones en donde la vulva, por ejemplo, si se acuerdan, aquella lechuguita de mar que les expliqué al principio, era haploide. En este caso también el micelio de los hongos es haploide, ¿verdad? Es N, haploide, tiene la mitad de los cromosomas de la especie. O sea, los hongos son haploides, ¿verdad? Para que sepan. Hay una parte en donde ya se vuelven diploides, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos los hongos haploides, ¿verdad? Un honguito ahí, un micelio, y lo que hace es generar esporas por mitosis, porque ya es haploide, ¿verdad? Es como que yo tenga la mitad de mis cromosomas y tenga que generar espermatozoides. Entonces, simplemente lo hago por mitosis, no por meiosis. Por meiosis es solo cuando tenemos la condición diploide, ¿verdad?
Entonces, genera esporas por mitosis, ¿ok? Y libera las esporas, ¿verdad? En este caso, no sé por qué colocan 4, debieron de haber sido 2, digamos que hace doble mitosis, pero bueno. Y la reproducción asexual ocurre cuando las condiciones están estables, ¿verdad? Cuando todo está bien, no hay cambios ambientales, todo está en orden, entonces ahí realizan reproducción asexual, en donde la hifa o la descendencia, la hija, digamos, es igual a la hifa progenitora. O sea, cada una de estas esporas que se produjo por mitosis se va a desarrollar en una nueva hifa, ¿verdad? Que eventualmente se va a generar un nuevo micelio, un nuevo hongo. Entonces, pero van a ser como clones a la hifa progenitora. En cambio, vamos a ver ahora qué sucede cuando las condiciones ambientales empiezan a cambiar. Empieza a haber un estrés, la duración del día es diferente, la temperatura cambia o hay algún otro tipo de estrés en el ambiente. Ahí es donde se empieza a dar la reproducción sexual. Entonces vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí un micelio, ¿verdad? Tenemos aquí otro micelio de otro hongo, obviamente de la misma especie, ¿verdad? Entonces van dos micelios y de repente hacen pum y se topan. Entonces ahí va a haber una fusión de hifas, ¿verdad? Va a haber una fusión de hifas, o sea, estas dos se fusionan en una, pero los núcleos de ambas van a permanecer ahí. O sea, va a haber una célula, o sea, se van a fusionar las dos hifas en una sola. Pero esa hifa va a tener dos núcleos. ¿Ok? Luego se va a dar, momentos después o tiempo después, se va a dar la fusión de esos dos núcleos que estaban sueltos ahí. Se da la fusión, o sea, se unen los núcleos y ahora sí, esa hifa es diploide ahora. ¿Ok? Hay un cigoto que se forma, 2N. Entonces, este cigoto o la descendencia de este cigoto va a ser diferente a la hifa progenitora. Va a haber variabilidad genética ahí. ¿Verdad? No va a ser como un clon. Ahora, ese cigoto pasa por meiosis, ¿verdad? Porque es 2N, y se producen cuatro esporas, que son estas de acá. Claro, eso se lleva a cabo en una estructura productora de esporas, o sea, un basidio o una asca, ¿verdad? Entonces, cada una de esas esporas va a dar origen a un nuevo micelio, pero diferente al que le dio origen, a los que le dieron origen. Vamos a ver ahorita un ejemplo aquí. Esto que les voy a decir es lo mismo que acabamos de ver, pero digamos que pues ya no tan esquemático. Entonces imagínense, aquí viene y cae una esporita por ahí, cae esta espora y cae esta otra. Estas esporas empiezan a desarrollarse y forman un micelio. Entonces aquí viene un micelio, vean lo que está en azul, y aquí viene viene una hifa, perdón, una hifa más. O sea, es como para decir que es de un sexo, por ahí se usan más, se usan menos, ¿verdad? Y viene otra hifa de otro color que es rojo, ¿verdad? Que sería el más. Estas dos hifas vienen y se topan. ¿Se acuerdan? Pero cada una de esas es haploide. O sea, esta es haploide, esta es haploide. Entonces se topan y vean que se da la fusión de las hifas, ¿verdad? Se da la fusión de las hifas, pero no de los núcleos. Vean que los núcleos están separados ahí. Entonces, esta nueva célula, que vean que esta célula empieza a dividirse por mitosis, sí, esta célula, y empieza a producir un micelio, pero ese micelio va a tener dos células adentro, ¿verdad? Va por mitosis, se va a dividir, se va a formar un micelio, pero con los dos núcleos.
Y ese micelio es el que va a formar las estructuras temporales reproductoras que se llaman cuerpos fructíferos o setas, que son las que vemos en el zacate ahí que sobresalen del zacate, como esta. Este hongo, digo, este cuerpo fructífero o esta seta o la que nos comemos ahí en la pizza, está formada por hifas que tienen 2 núcleos en cada una de las células que conforman la hifa. Pero vean que los núcleos no se han fusionado aún. Entonces continúa creciendo este micelio, continúa creciendo, se forma la seta, muy bien, ¿verdad? Muy grande, muy bonita. Continúa creciendo, pero ahora sí, cuando ya maduran las laminillas que están debajo, en esas laminillas es donde se va a dar el paso que faltaba, que es la fusión de núcleos. Entonces, en estas laminillas, lo que va a pasar es que esos 2 núcleos se van a fusionar y me van a formar una célula 2N. En este caso, no importa si es un basidio, porque tiene otros nombres en otros tipos de hongos, entonces no se preocupen, nada más sepan que es 2N, es diploide ahora. Entonces, en esta misma, en ese mismo, bueno, esta se va a se va a transformar en un basidio. Pero bueno, más o menos véanlo así. Estos 2 núcleos se fusionan, forman 2N. Ahora sí, ¿verdad? 2N, cigoto, diploide. Se va a dar una meiosis, ¿verdad? Se va a dar una meiosis en donde se van a formar 4 esporas, así como nosotros los hombres generamos espermatozoides, ¿verdad? Por cada espermatogonia generamos 4 espermatozoides. Y la mujer genera solo un óvulo, pero 3 cuerpos lúteos. Bueno, entonces se va a dar la meiosis y se van a generar las 4 esporas, ¿verdad? Pero estas esporas van a dar origen a hifas diferentes a las hifas progenitoras, o sea, ya las células de los hifas que las progenitoras van a ser diferentes, ¿verdad? Porque fueron producto de la reproducción sexual. Así como ustedes son diferentes a sus padres, así esta hifa va a ser diferente a las 2 hifas que lo generaron. ¿Ok? Entonces cada una de esas esporas cae al suelo y se genera una nueva hifa. Sí, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo lo ven? De mi parte, todo bien. Genial, genial. Eso es lo que Sí, quería es oír. algo parecido a lo que sucede también con las protistas, la reproducción sexual de las protistas. Va como por la misma línea. Exactamente. Exactamente. Ok, entonces habíamos visto que los hongos realizaban mutualismo con otras especies, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles y cómo se denominan. Los hongos generan o forman no todos los hongos, pero ciertos tipos de hongos llevan a cabo una relación con, por ejemplo, algas verdes o con cianobacterias. Los líquenes, aquí tenemos algunos líquenes por si no los conocen. Los líquenes normalmente los van a encontrar pegados a los palos, a los árboles, o ese musguillo que se usa como para diciembre, la gente que los arranca, ¿verdad? Eso es musgo. Que le dicen musgo, pero no es musgo. O no sé, al menos yo he visto que este es el que arrancan. No sé si usarán musgo, ¿verdad? Pero si es este, entonces no. Ok, entonces vamos a ver interacciones de los hongos con otras especies. La primera que tenemos son los líquenes. Los líquenes es la asociación entre un hongo y un alga verde, ¿verdad? Que acuérdense que el alga verde es un protista, lo acabamos de ver. O también los líquenes pueden estar conformados por un hongo y una cianobacteria, ¿verdad? También eso es un procariota. Los líquenes pueden tener 2 formas principales. Pueden tener
una conformación homómera. Homo significa igual, mero significa cuerpo, en donde todo el líquen tiene una composición similar en todo su ancho, digamos. Vean aquí, se los voy a explicar. Aquí tenemos una cianobacteria, ¿verdad? Todos estos son cianobacterias. ¿Ok? Y tenemos las hifas del hongo. Entonces vean que los cianobacterias se encuentran dispersas por todo el líquen, ¿verdad? Por eso es homo, viene de igual, homómero, cuerpo igual, ¿verdad? Todo el lado es igual. Después, vean que en el caso de los hongos y de las algas verdes, el líquen es heterómero. Hetero diferente y mero cuerpo. O sea, hay una separación, hay una diferencia. Ya no está todo igual. Vean que hay una capa, que es una corteza superior. Hay una capa de algas verdes. Hay una capa de hifas de hongos. Y hay una corteza inferior. O sea, hay una estratificación ahí, evidente. Entonces, eso es solo para que lo vean y para que conozcan, pero realmente yo creo que ni en el libro viene. Entonces, el hongo, en esa asociación, le va a brindar digamos, el hongo brinda, en esa asociación de líquen, el hongo brinda refugio, ¿verdad? Refugio, ¿cómo? Pues bueno, y protege a las algas ahí. Vean que las tapa con la corteza superior. En este caso también están embebidas en una matriz gelatinosa. Brinda refugio, brinda humedad, ¿verdad? Entonces el hongo capta la humedad y esa humedad es aprovechada por las bacterias o por las algas. Y también aporta minerales. Perdón. Y también al hongo se le denomina micobionte. Mico es hongo y bionte viene de bio, ¿verdad? Sí, la parte del hongo, la parte viva del hongo. Pero digamos, en un líquen es el micobionte, está compuesto por el micobionte y el fotobionte. El fotobionte es, foto viene de luz y bio viene de vida. Bionte es como organismo. Entonces, es el organismo que utiliza la luz. ¿Qué sería en ese caso la cianobacteria o el alga verde? Que ellas lo que van a aportar es azúcares, azúcares producidos por la fotosíntesis y el hongo la va a utilizar como alimento. Entonces hay una relación, los dos están aportando. Los líquenes también son especies pioneras, son los primeros en colonizar troncos, paredes, piedras, después de una erupción, una isla desierta, digamos, lo primero que llegan son los líquenes, ¿verdad? Casi. Entonces son especies pioneras, habitan en todo lado, hasta en el polo, en los polos habitan. Claro, ahí se desarrollan lentísimo. Hay líquenes que tienen 2000 años fácilmente, ¿verdad? Otro tipo de interacciones son las micorrizas. Mico ya vimos que era hongo y rizo viene de raíz, ¿verdad? Entonces es la relación de los hongos con las raíces. Entonces lo vamos a encontrar entre un hongo y una raíz. Vean que aquí puede ser de dos maneras. Una en donde el hongo forra, vean que aquí se encuentra forrando la raíz, la forra tanto al final de cuentas como si fuera una media, ¿verdad? La raíz del pie, la media es el hongo. La rodea totalmente. Otra, ese es cuando penetra en la raíz. Vean que aquí tenemos una célula vegetal, ¿verdad? Aquí se ve la célula vegetal, es un cuadrado, obviamente está rota, pero se ve el espacio de la célula vegetal. Aquí hay otra célula vegetal que se ve mejor. Y aquí tenemos otra célula vegetal. Hay tres células vegetales. Se ven los tres espacios. Entonces, vean que aquí se ve dónde penetraron las hifas. O sea, quiere decir que las hifas del hongo penetran dentro de las células vegetales. Penetran dentro de la raíz, pero dentro de las células. ¿Verdad? Entonces hay dos tipos. La mayoría de los árboles tienen o forman micorrizas.
casi que todos los árboles probablemente. Y los que no forman micorrizas, digamos, ustedes lo sacan, lo siembran en una maceta y le echan veneno ahí para que no crezcan hongos, ese árbol va a crecer menos vigoroso o esa planta va a crecer menos vigorosa porque no tiene esa relación. ¿Cómo impactan los hongos a los seres humanos? Bueno, los hongos son descomponedores, son saprófitos. Ah, lignina era la palabra que se me olvidaba de la madera. Son saprófitos, ¿verdad? Sapro significa muerto en descomposición y fito significa plantas, o sea, se alimentan de plantas en descomposición. Y digieren la lignina, que la lignina es uno de los componentes principales de la madera, y la celulosa, que la celulosa es el componente principal de las paredes celulares. Entonces, aquella vez que le estaba mencionando de los termitas que tienen esos parabasálidos en sus intestinos que les ayudan a digerir la lignina y la celulosa, ¿verdad? Que ellas no pueden digerirlas. También los hongos pueden provocar problemas a las plantaciones. De hecho, se pierden millones de dólares en estar atacando o en pérdidas producidas por los hongos. Está la roya del trigo, ¿verdad? Esta de aquí. De hecho, hay una variedad de la UG99 que es es una cepa de hongo muy destructiva, ¿verdad? Bueno, sí. Después tenemos la tiña del maíz, que sería esta de acá. En México se los comen estos y dicen que sabe muy rico. Me gustaría probarlo algún día. Entonces, afecta el grano de maíz, ¿verdad? Vean cómo crece. Tiene un nombre, pero ahorita no recuerdo cómo es que le dicen en México. Pero bueno, se come, ¿verdad? No, no sé cómo se come, así que no me hagan caso. Si se lo van a comer algún día, pues dicen que es muy rico, pero busquen recetas en México. Profe, Adelante. pero bueno, ese maíz que le sale como ese hongo, el huitlacoche, algo así se llama. Huitlacoche. Es Ajá, carísimo. sí. Ajá. Yo creo que Huitlacoche, vale sí. como 60 o 100 dólares el kilo. O sea, no lo podemos comprar. No, no, pero es que se consigue fácil. Yo tenía una vez un muchacho, bueno, un alumno que me dijo, profe, es que nosotros sembramos maíz y eso aparece a cada rato. Yo, y en serio, regáleme unos, pero no era para comérmelos, era para donarlos al museo de la U, para que lo tuvieran ahí, para clases y así, para botánica. Bueno, que en botánica, que no son plantas, pero se ven hongos. Pero bueno, al final nunca ahí como que coincidimos, porque no es que se da siempre, ¿verdad? Era solo en ese momento. O sea, en ciertos momentos es que se da. No es como que el maíz en cualquier momento él puede traerme un maíz, ¿verdad? Pero sí, Huitlacoche, de veras, tiene razón. Ok, ¿y cómo impactan a los seres humanos? Continuando, bueno, hay muchas plagas que... Ah, bueno, es importante, por ejemplo, vean, hay hongos que más bien nos ayudan. Hay hongos que atacan plagas, ¿verdad? Como Cordyceps y Boveria. Son hongos que atacan más bien a los insectos que son plagas de nosotros. Bueno, esta pobre avispita no tenía mucho la culpa, pero digamos, se utilizan como pesticidas fúngicos, o sea, pesticidas de hongos, por ejemplo, para atacar ácaros en cítricos, gorgojos en el arroz, eso es un gorgojo, ¿verdad? Un curculiánido. Ácaros es un arácnido. Termitas, áfidos, un áfido sería como este. Bueno, aquí hay una hormiga, pero vean qué bonitas las formas de los cuerpos fructíferos, ¿verdad? También los hongos afectan a los humanos de manera negativa por enfermedades. Digamos, la levadura Candida albicans es una levadura, como la cerveza, por ejemplo, pero ataca el sistema reproductor femenino, ¿verdad? Genera infecciones. No, el hombre también, no digo que solo la mujer. Nada más que en la mujer es más evidente
digamos que estorba más. Después, el pie de atleta. Bueno, aquí está, para que vean la levadura esta cándida. Se ve así. El pie de atleta es ese hongo que se les hace entre los dedos. Tricofiton. Trico significa pelo. Fito. Oh, será planta también. Sí, tricofito. Pelos de plantas entre los dedos, interdigitales, ¿verdad? Entonces tenemos, es este de aquí, de atleta. Seguro como está siempre sudado y caliente y así, entonces se desarrolla más fácil en la gente que hace deportes. Después hay hongos que liberan toxinas, como por ejemplo el aspergillus, que también lo van a ver probablemente en el laboratorio. Este sería el aspergillus, vean qué lindo se ve. Ese aspergillus se encuentra en el maní, ¿verdad? En el maní genera las aflatoxinas, son cancerígenas. Son esas que a veces uno abre un maní de esos de cáscara y sale un polvillo y sabe horrible y está sequísimo el maní. Bueno, ahí va aspergillus. Entonces, normalmente no es mejor escupirlo, ¿verdad? No es como que les va a dar cáncer por comerse un maní, pero mejor evitarlo. De hecho, en Estados Unidos, casi que toda la mantequilla de maní no tiene aspergillus, han logrado erradicarlo. Bueno, entonces ya saben, mejor comprar mantequilla de maní importada. También la manita, esta manita ustedes la encuentran en Prusia, ¿verdad? En Prusia, en la parte de pinos, donde están los pinos, ahí cada vez es menos común. Yo me acuerdo cuando yo era chiquitillo, se veían por montones. Ya ahora, fui hace unos 5 años tal vez, y solo vi uno. Y de hecho, me dio lástima y hasta lo tapé ahí un poquito para que no se viera mucho, porque había un montón de gente por todo lado. Y no es que no quería que la gente lo viera, es que mucha gente lo ve y se lo quiere llevar pensando que funciona como una planta, que usted se la lleva y la siembra y ya pega, y no porque él genera micorrizas con los pinos, ¿verdad? Entonces, si usted se lo lleva y lo que está haciendo es arrancarlo, nada más, y ahí se le durará mientras se muere. Entonces, sí, lo que yo hago más bien es como taparlos, porque me da lástima. Bueno, una mordida de ellos puede ser fatal, ¿verdad? Provoca daños en el hígado irreversible, los puede matar y bueno, hay gente que dice que hacer test y cosas, vean, eso es meterse con problemas, ni se les ocurra. Después, la medicina, bueno, también han hecho un gran aporte los hongos, por supuesto, a través de los antibióticos, ¿verdad? Penicillium es el género de donde por primera vez se obtuvo la penicilina. Bueno, la penicilina se obtiene de el hongo de este Penicillium, que es el que crece en las naranjas. Por ejemplo, cuando ustedes se les pone una naranja mala, ¿verdad? Han visto que les crece como un polvillo blanco, verde. Eso es Penicillium. Es el mismo que crece en los quesos Roquefort, Camembert, azul, gorgonzola. Ok. Enfermedades bacterianas. Bueno, sí, la penicilina lo que hace es actuar sobre, o actúa, actúa sobre actúa competitivamente sobre las enzimas que afectan o que generan las paredes celulares de las bacterias. En otras palabras, evitan que se les forme la pared celular a las bacterias, entonces se mueren, ¿verdad? Eso es lo que hacen los antibióticos. Vamos a ver, aquí, bueno, aquí hay un artículo que se llama Reapreciación de la historia convencional de la antibiosis y la penicilina. Fue escrito en el 2016, está muy bonito. Aquí tenemos está muy interesante, ahorita les pongo un pedazo del artículo. Dice Alexander Fleming, ganador del premio Nobel en 1945, ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Aquí dice descubrimiento de la penicilina, aquí sale la penicilina, ¿cómo se llama? El microscopio, etcétera. Pero
la historia dejó por fuera a Clorito Picado, ¿verdad? A Clodomiro Picado, que de hecho sale en el billete de 2000 colones antiguo. Y vean lo que dice el artículo. Dice, en Costa Rica, este mismo artículo, ¿verdad? En Costa Rica, Clodomiro Picado Twait, nacido en Nicaragua, observó la acción inhibidora del hongo del género penicilina en los estafilococos y estreptococos. Su trabajo pasó desapercibido y no es mencionado en los libros utilizados en la bibliografía aquí, pero la información de él está disponible en la internet. En sus cuadernos, él explica experimentos entre 1915 y 1927, o sea, vean, mucho antes de 1945, que muestran que la penicilina decrece la actividad bacteriana. Él reportó este trabajo a la Academia de París de Ciencias, a la Academia de Ciencias de París, pero la Academia no lo patentó. El problema de prioridad entra de nuevo, no, el problema de la prioridad de nuevo entra en la historia de la penicilina. Un costarricense, Clodomiro Picado Twait, trabajando en el Instituto Pasteur de París, fue el primero en registrar la acción del género del género fúngico Penicillium en el crecimiento de las bacterias, y su trabajo fue publicado en 1927. Incluso John Tyndall también trabajó con antibióticos y bacterias. Pero bueno, es un artículo interesante. Lástima que no se ganó el premio Nobel porque se lo merecía. Pero bueno, el otro era gringo. No digo, no tengo nada contra los gringos, pero ustedes saben a veces que tal vez por ser un costarricense no le dan tanta pelota, no sé. No sé por qué pasó desapercibido, pero así fue, ¿verdad? Y lastimosamente, y vean que su artículo fue publicado en 1927, ¿verdad? A veces es que también en esa época hay que tener claro que los artículos científicos y todo, no había tanta acceso a la información. Entonces, probablemente, no sé, estoy ya especulando, tal vez Fleming ni siquiera vio los artículos de Clodomiro Picado, tal vez ni los vio porque no tenía acceso. En esa época, yo creo que hasta con barco había que enviar los artículos, porque no había ni bueno, sí habían aviones, pero era muy difícil, ¿verdad? También. Y usted mandaba un artículo y duraba tal vez 3 meses en llegar y el otro lo leía y decía, nada, este me sirve o no me sirve. Imagínense, todo era muy lento. Entonces también eran otras épocas, no era como tener internet ahora. También los hongos han servido para la mira aquí, gastronomía, es gastronomía. Para la gastronomía, para elaboración de pan, de vino, de cerveza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pan, vino, cerveza. Sí, la levadura, Saccharomyces cerevisiae, es la que utilizamos nosotros cuando vamos a hacer pan, por ejemplo. Ellas son facultativas, quiere decir que si hay oxígeno, utilizan oxígeno, y si no hay oxígeno, pues igual degradan la glucosa. Entonces, vamos a ver, fermentación alcohólica. Ok, a la hora de generar vinos, por ejemplo, también se utiliza levadura. Y esa levadura lo que va a hacer es agarrar el azúcar de la fruta, por ejemplo en los vinos, o de los granos, por ejemplo en la cerveza, y degradan el azúcar o consumen el azúcar y liberan etanol y CO2, ¿verdad? CO2 y etanol, o sea, alcohol. ¿Ok? Entonces, si un vino es dulce, es porque las bacterias no, las levaduras, no terminaron de consumir todo el azúcar. Pero si el vino es seco, quiere decir que las bacterias consumieron todo el azúcar de la fruta de la cual está compuesto el vino, ¿verdad? Ya sea de uva o no sé. Entonces por eso hay vino dulce y vino seco. Vean aquí el pan cuando se hornea, cuando ustedes están haciendo la masa y hornean el pancito, el etanol
se evapora, ¿verdad? Con el calor y el CO2 se expande. Entonces eso hace que el pan coja esa textura así, suavecita, digamos, como suavecita, como inflado, digamos. O sea, esos espacios dentro del pan es producto del CO2 que se expandió. Y después también tenemos en el queso, como les había indicado anteriormente, vamos a encontrar en los quesos azul, camembert, roquefort, gorgonzola, diferentes tipos de especies de penicilina. ¿Verdad? La misma, no la misma especie, pero el mismo género. ¿Verdad? Entonces ese queso crece entre ese hongo crece entre las cavidades del queso. Aquí tenemos levadura. Vean donde se va dando la gemación, ¿verdad? La gemación es cómo se dividen las levaduras. Se las va creando como una pequeña bolita. Esa bolita va aumentando en tamaño, se va haciendo cada vez más grande, como aquí, hasta que se separa y ya forma una nueva levadura. Y bueno, eso sería. Lo voy a dejar de compartir para dejar de grabar. Un segundito. Ok.